Hola chicos, espero se encuentren muy bien en compañía de su familia. Felicito a todos aquellos que de alguna manera han estado de manera responsable cumpliendo con sus tareas y también para que los que han tenido confianza de preguntarme por el chat privado de Classroom o bien por el correo institucional, saben que les contesto y estoy para servirles. Ánimo y sigamos adelante con nuestras temáticas relacionadas a química. Estamos ya en el tercer trimestre para terminar nuestro ciclo escolar. La temática correspondiente a esta semana fue muy interesante. El tema elegido para reforzar es cuál es el impacto de los combustibles y posibles alternativas de solución. Yo soy la maestra Gema García Cedeño. El aprendizaje esperado es: sistematiza la información de su proyecto a partir de gráficas, experimentos y modelos con el fin de elaborar conclusiones y reflexionar sobre la necesidad de contar con recursos energéticos aprovechables, haciendo énfasis en sistematizar la información de su proyecto a partir de gráficas, experimentos y modelos, con el fin de elaborar conclusiones y reflexionar sobre la necesidad de contar con recursos energéticos aprovechables. ¿Qué es un combustible? Se llama combustible a cualquier material que es capaz de liberar energía una vez que se oxida de manera violenta y con desprendimiento de calor. El combustible liberará energía de su estado potencial a un estado utilizable, ya sea de modo directo o mecánicamente, produciendo como residuo el calor. Es decir, los combustibles son sustancias susceptibles de ser quemadas o que tiendan a quemarse. Impacto en el ambiente. Los combustibles utilizados en medios de transporte impulsados a motor liberan monóxidos de carbono y dióxido de carbono, que sube a la atmósfera, y al mezclarse con dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, se produce el smog, un gas tóxico que al mezclarse con el oxígeno llega a las nubes, produciendo el fenómeno de la lluvia ácida, que es la mezcla del vapor de agua de las nubes con los contaminantes que lleva al aire y que puede de ser manera húmeda o es forma de polvo seco invisible, y como consecuencia provocan: 1. La acidificación de cuerpos de agua, que mata a individuos de diferentes especies marinas. Daños forestales del suelo, produciendo pérdidas de cosechas, de árboles y plantas, que son indispensables para la vida en la Tierra, porque sin oxígeno no puede vivir ninguna especie. Acaba con los microorganismos fijadores de nitrógeno, que ayuda a las plantas a elaborar la fotosíntesis. Afecta a la humanidad porque produce enfermedades como respiratorias y cardíacas. Ups, muy grave. Tipos de combustible. Tenemos a los combustibles sólidos. Este tipo de combustibles tiene una textura sólida o dura. Combustibles de este tipo tenemos a la madera. Se obtiene de la tala de árboles y pasa por el proceso de combustión. Carbón y turba, combustible fósil que se obtiene de los restos de árboles y plantas hundidos en el agua y podridos, que poco a poco, de capas sucesivas de fangos, se solidificaron y se convirtieron en rocas. Uso de los combustibles. Bueno, pues tenemos diferentes: los combustibles específicos para transportes, industria, generación eléctrica y uso doméstico. Lubricantes, fabricación de velas y veladoras, papel encerado y empaques, asfaltos. El gas napta originalmente se desarrolló para utilizarse en el lavado en seco en tintorerías. Fabricación de explosivos, dinamita, colorantes, preservativos para alimentos, en desinfectantes también. Fabricación de pinturas, barnices, caucho, tintes, impermeabilizantes, insecticidas, detergentes sintéticos, medicinas y productos químicos. Problemas del enorme desarrollo de la industria derivada del petróleo, principalmente agotamiento de este recurso, crisis económica, malgaste del recurso, impacto ambiental. Hace poco nosotros vivimos un problema de desabasto en combustible, quizá escuchaste en las noticias, y esto iba a repercutir en una crisis económica y en un impacto ambiental. Aquí vemos el daño, el smog, vemos en la primera imagen el daño en el mar, en los ríos, por la contaminación de estos combustibles. A veces derrames de petróleo en el mar provoca daño tremendo a los animales. En la segunda imagen podemos apreciar las características del smog, de una lluvia ácida
que provocó esta contaminación, ¿sí? El alcohol, el combustible también ha repercutido bastante la gasolina en los precios, ¿sí? Y todo lo que utilizamos en casa y en los negocios. La quema de combustibles fósiles puede generar la acumulación de desechos sólidos, los cuales tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. Estos desechos requieren espacios adecuados en los que pueden ser contenidos o tratados apropiadamente, por lo que es necesario contar con apoyo financiero. ¿Cuáles son las alternativas de solución que nos planteábamos en el principio del tema? Pues los biocombustibles. Bio significa vida, combustibles, es decir, veamos, los biocombustibles contienen componentes derivados a partir de la biomasa, es decir, organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos. Los biocomponentes actuales proceden habitualmente del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. Todos ellos reducen el volumen total del dióxido de carbono que se emite en la atmósfera, ya que lo absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los combustibles convencionales cuando se queman. El producto a desarrollar de esta sesión es el siguiente. Contesta las siguientes preguntas. Apóyate en el texto de cada una de las presentaciones anteriores. Número 1. ¿Qué es un combustible? Número 2. ¿Cuáles son los tipos de combustibles? Número 3. ¿Qué uso se le dan a los combustibles? 4. ¿De qué manera dañan al medio ambiente? Número 5. ¿Cuáles serían algunas alternativas de solución? Gracias por tu atención, cuídate mucho y nos vemos pronto.